Bueno, en esta última parte del día de hoy, la idea es mostrarles primero algunos elementos teóricos y después que alguien lo pueda explicar de primera mano, alguien de la industria, de cómo los afloramientos virtuales pueden ser una herramienta para el modelado geológico, que un poco eso ya vimos algo ayer. Les mostramos cómo en el mundo de la academia los afloramientos virtuales eran un insumo que cada vez se estaba utilizando más, pero cómo también pueden ser un insumo muy importante para problemáticas por ahí de la industria de hidrocarburos, como pueden ser los análogos de reservorio. En ese sentido, los modelos geológicos y los análogos de reservorio en general son un insumo que es muy útil para las distintas etapas que puede ser, por ejemplo, demandada por la industria, en este caso por la industria hidrocarburífera, y que pueden ser en todas las etapas, tanto de una etapa como puede ser más de exploración, como en etapas más avanzadas, ya por ahí con casos particulares de desarrollo. Y en función de eso, fíjense que lo que vamos a empezar es ir disminuyendo lo que puede ser la incertidumbre, desde etapas más de exploración a desarrollo, y también lo que vamos a ir es ir avanzando más en los insumos que podemos tener de nuestros modelos geológicos o de nuestros análogos. Avanzando inicialmente con elementos más conceptuales, como pudimos ver hoy y ayer cuando hacíamos hincapié en poder hacer esos esquemas esquemáticos, como en la libreta, de tratar de entender la hipótesis, entender lo que estaba pasando, y poder avanzar después ya en etapas donde yo empiece a parametrizar, a tomar dimensión, medidas y datos, y que si yo puedo juntar gran cantidad de datos, puedo ya empezar a darles un valor estadístico. Pero un poco antes de eso, hacer un parate, ¿no? Y estamos hablando ya de modelos geológicos, hablamos ayer, pero estamos hablando de análogos de reservorio. Entonces, por ahí es importante definir qué entendemos por análogo de reservorio. Los análogos de reservorio básicamente es un modelo que está diseñado, ¿sí?, con el fin de obtener un conjunto de datos que responde conceptualmente, fíjense, conceptualmente o cuantitativamente a un problema de la industria. En este caso particular estamos muy enfocados a la industria, por ejemplo, vinculada al, al petróleo, ¿sí?, o al gas, podríamos hablar, pero también podríamos aplicarlo para geotermia, podríamos ubicar todo esto mismo para otro demandante. Y cuando hacemos esos modelos pueden utilizar afloramientos virtuales o pueden utilizar otros insumos, pueden ser modelos matemáticos, pueden ser modelos análogos, pero más tipo de caja de arena, ¿sí? Nosotros nos estamos enfocando en lo que son los modelos análogos de reservorio asociados con afloramientos virtuales. Y acá lo que estamos mostrando, que es algo que después se va a desarrollar un poco más, fíjense cómo una problemática concreta que podía tener un yacimiento en el subsuelo, que es en esta zona que vemos en el cuadrado acá, en un yacimiento que se conoce como guanaco, cómo podríamos ir a buscar un análogo de esas mismas rocas, que era la formación Chayacó, pero que estaba en otro lugar, que es donde estuvieron trabajando muy cerquita del anticlinal de la Quebrada del Sapo, donde estuvimos trabajando ayer. Estaban esas mismas rocas y a partir de poder estudiar esas rocas podíamos tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el subsuelo, donde había incertidumbres de qué estaba pasando. ¿Y por qué es tan potente y tan necesario el concepto de trabajar de análogos de reservorio y, por ejemplo, utilizar los afloramientos virtuales? Porque como podemos, la idea un poco mostrar con este gráfico, es la información de subsuelo no puede garantizar, o no suele garantizar, alta resolución espacial y cobertura en todas las escalas. Yo puedo tener muchísima resolución, ¿sí?, por ejemplo, en un pozo, donde yo en un lugar puntual tengo información espectacular al centímetro, pero es una información muy puntual. O sea, tengo mucha resolución, pero es muy puntual. En un yacimiento, por ejemplo, que estamos poniendo un ejemplo acá, que es el yacimiento este Guanaco que les comentaba anteriormente, hay 193 perforaciones. Y si yo veo cuánto representa esas 193 perforaciones en una superficie, ¿sí?, de 220 kilómetros cuadrados, fíjense que en realidad yo tengo datos duros y completos en un porcentaje muy pequeño de ese yacimiento. Entonces tengo muchísima resolución, pero muy puntual. Cuando yo me empiezo a jugar con otras herramientas, por ejemplo, con lo que puede ser la sísmica, yo empiezo a tener una cobertura casi total. Pero que, sí, como vemos acá abajo, tenemos cobertura del 100% del yacimiento. Pero, ¿qué pasa? La sísmica no tiene la resolución de centímetros o de unos pocos metros que sí podía tener la perforación. O sea que
si bien gano en cobertura de datos, pierdo en resolución. Y ahí muchas veces, para que tengan una idea, la resolución sísmica típica en general no puede discriminar, ¿sí?, en forma vertical estratos o problemáticas que estén por debajo de los 30 metros, 20 metros, 10 metros, dependiendo de qué sísmica sea. Pero por debajo de eso yo tengo que pensarlo como un sustrato como básicamente homogéneo, como un depósito homogéneo. Y sabemos que en la realidad puede no ser homogéneo y puede ser heterogéneo, y esa heterogeneidad me puede condicionar un montón a mi yacimiento y a las características del reservorio. Y acá un concepto importante que queremos aportar es, cuando hablamos de análogo, no quiere decir que nosotros estamos viendo lo mismo, ¿sí? Fíjense que la definición de análogo de la Real Academia Española lo que dice es que tiene analogía o similitud con una cosa, o en biología dice, dicho de dos o más órganos que pueden adoptar aspectos semejantes por cumplir determinada función, pero que no son homólogos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que el análogo, por ejemplo, de un reservorio que yo tengo en subsuelo, puede ser por ahí la misma roca que esté en un lugar donde está aflorando, o muchas veces, como ha pasado, los análogos por ahí por mucho tiempo de vaca muerta eran reservorios de otras partes del mundo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo no es que en el análogo no esperamos encontrar lo mismo, lo que esperamos es encontrar elementos que nos permitan entender mejor qué está pasando en el subsuelo donde no tengo el 100% de información completa. Y ahí tenemos como, en función de la problemática, podemos hablar de análogos de reservorio, ¿sí? En el caso de sistemas sedimentarios, ¿sí?, que ahí les vamos a mostrar un ejemplo de hoy, concretamente. Y acá lo que estamos viendo, fíjense, esto es algo que se va a hablar un poco más después. Esto es la formación Chayacó, ¿sí? Y lo que hicimos en el afloramiento virtual, como hicieron ustedes, es pudimos no solo volcar un montón de información de campo, y sabemos que esa información de campo ya potenciamos el afloramiento virtual y pasa a ser un afloramiento virtual integrado, ¿sí?, con todos esos datos de campo, sino que además podemos parametrizar un montón de superficies, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la problemática era saber las relaciones entre finos y gruesos, ¿sí?, entre pelitas y arenas, y por ahí determinar relaciones neto-gros. Y además de hacer algunas columnas, podíamos básicamente cuantificar, ¿sí?, qué volumen tenían esos cuerpos, y que por ahí todo eso está condensado simplemente en un reflector sísmico, ¿sí?, donde yo pienso que es todo igual. Y mirando esto me di cuenta que no era todo igual. Tenía arena, tenía pelita, tenía distintas disposiciones. Entonces, fíjense cómo el análogo de afloramiento, si en este caso para el sistema sedimentario, ¿qué nos está aportando? Información en lo que es el tamaño, la geometría, la conectividad, la escala subsísmica. Y acá lo que mostrábamos un poco es cómo esto se potencia combinando los afloramientos virtuales con los métodos tradicionales. Hay cosas, por ejemplo, como la descripción de fases sedimentarias, que el campo es irreemplazable por la resolución que tenemos y por el contacto con el material, entonces el afloramiento virtual no es tan potente, pero hay otras, por ejemplo, como lo que puede ser calcular dimensiones de los geocuerpos o ver las relaciones de ancho, alto de un canal, que son superiores dentro del afloramiento virtual respecto de lo que son los métodos tradicionales de campo. Y si nosotros sumamos la potencialidad del campo y la potencialidad del afloramiento virtual, tenemos afloramientos virtuales integrados que contemplan juntamente lo mejor de cada una de las técnicas. Así, en este caso concreto, lo que podemos hacer es hacer un modelado de fases y parametrización de geocuerpos para, por ejemplo, que eso sea parte de un insumo, ¿sí?, de lo que puede ser un modelo geolular de reservorio, algo que ya vamos a ver después un ejemplo concreto. Y adelantando un poco lo que va a ser la charla de mañana, que también que tenemos otro invitado, la idea es que los afloramientos análogos de reservorio, utilizando afloramientos virtuales, no solo sirven, por ejemplo, para lo que pueden ser problemáticas sedimentológicas, como por ejemplo para ver geometrías y distribución de fases, sino también se pueden utilizarse en sistemas fracturados. Básicamente los sistemas fracturados yo puedo utilizar como análogos para ver qué densidad de fracturas tengo, cómo están dispuestas esas fracturas y qué características tienen esas fracturas. Y de esa manera también, fíjense que yo puedo combinar elementos que son muy buenos, por ejemplo, las técnicas tradicionales del campo, como por ejemplo ver qué tan abierta está una fractura que se conoce como apertura, algo que en el afloramiento virtual no lo puedo hacer, pero tengo otras cosas, por ejemplo, como poder medir orientaciones o de
determinar abundancia de fracturas que en el afloramiento virtual termina siendo mucho más rápido y hasta incluso estadísticamente más fácil de trabajar que lo que pueden ser datos de campo. Y cuando yo combino el trabajo del afloramiento virtual con el trabajo de campo, yo puedo potenciar en el afloramiento virtual integrado y tener toda esa información. Acá nada más como un ejemplo es esto que se ve la abundancia lineal de fracturas que se puede hacer tanto con datos de campo como con el afloramiento virtual. Fíjense la diferencia de tiempo que demanda. Los mismos datos, conseguir los mismos datos para que tengan valor estadístico significativo, en el campo tardo alrededor de 24 horas, o sea, al menos 2 o 3 días de trabajo de campo exhaustivo. Mientras que en el afloramiento virtual en 4 horas podía conseguir esa misma población de datos. Y así, en este caso, con lo que son los análogos de sistemas fracturados de reservorio, lo que hacemos en el afloramiento virtual básicamente es determinar la orientación, tamaño, distribución y frecuencia de fractura, de nuevo, en la escala subsísmica, donde en esa escala subsísmica no sé qué características tiene, cómo son las fracturas, qué densidad de fracturas hay, y yo a partir de mi análogo, de mi afloramiento virtual, puedo sacar toda esa información y aportar eso como un insumo en lo que puede ser modelar la red de fracturas que puede tener ese reservorio. Entonces, un poco en esto que queríamos mostrarles hoy, ya es un poco más, ayer vimos, el primer día vimos los afloramientos virtuales, y vimos también los afloramientos virtuales integrados, cómo se puede sumar ese afloramiento virtual, datos de campo y potenciarlo. Ayer vimos cómo los afloramientos virtuales integrados podían ser un insumo muy importante para el modelado geológico y para resolver problemáticas que sin el uso de afloramientos virtuales integrados no se podían resolver, como por ejemplo cuánto rotaba un estrato y cómo es la relación entre la tectónica y la sedimentación. Y lo que queremos un poco mostrarles con esto y con lo que van a ser dos invitaciones especiales que tenemos una hoy y otra mañana, es cómo los afloramientos virtuales integrados pueden ser un insumo muy potente también para lo que pueden ser analizar sistemas de reservorio de hidrocarburos. Básicamente, un poco con estos 3 puntos, es esta idea que permite los afloramientos virtuales integrados visualizar, analizar e interpretar datos con distribución geométrica real. Tenemos el afloramiento en la máquina y podemos, básicamente, parametrizar y sacar un montón de información para justamente tratar de entender, utilizando análogos, qué puede estar pasando a escala subsísmica. Bien.